profesor era anti. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar esta clase, que más que nada lo que vamos a intentar hacer es... ¿ustedes no me están escuchando bien? Tenemos algunos problemas de audio. Para. Bien. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de hacer una especie de síntesis apretada, lo más ajustado, digamos, a lo que uno puede hacer una lectura rápida respecto al capítulo 1 y capítulo 2 de Norbert Nisbet, ¿no? De la formación de pensamiento sociológico. Nosotros tomamos a Nisbet porque es un clásico que nos permite tener una mirada diferente respecto a la formación de la sociología como una ciencia, ¿sí? Nosotros, siguiendo un poco el criterio de Nisbet, él establece como un periodo que va de 1830 a 1900, el periodo que él llama periodo de formación de la sociología, ¿sí? Él elabora una hipótesis diciendo que en ese periodo la sociología se va a constituir como una ciencia a partir de determinadas ideas, que él las llama ideas elemento, que son ideas que van a ir constituyendo un sistema de conceptos, ¿sí? de hipótesis, de problemas, que se van a ir dando en este periodo formativo, que son, fíjense, son 70 años, en los cuales diferentes pensadores, diferentes, todavía no llamados sociólogos, ¿no? Porque todavía no es, la sociología no está constituida como una ciencia legítima, académica, ¿no? Pero sí como pensadores que se preocupan de explicar los fenómenos y los nuevos fenómenos sociales que se van dando en el siglo XIX, y que él los llama, y él trata de hacer una especie de recorte, y él toma 5 ideas y las llama las 5 ideas y elementos formadoras de la sociología, ¿sí? Y esas 5 ideas que él que serían la idea de comunidad, la idea de autoridad, el tema del estatus, la cuestión de lo sagrado y la cuestión de la alienación. Esas son las 5 ideas elementos que él dice que recorren todo el periodo, estos 70 años, periodo formativo, que van a ser mirados por diferentes pensadores de diferentes perspectivas. O sea, lo que él va a decir es que no es que todos van a tratar el tema definiéndolos a estos conceptos, estas ideas, de la misma manera, ¿sí? Entonces, lo que sí dice es que los sociólogos se van a preocupar. Yo no lo escucho. Porque se cortó un poco ahora. O sea, Profe, se cortó. A ver ahora, si me pueden Además seguir. se sigue escuchando bajo. Yo sigo escuchando bajo. Muy bajo. Sí, yo también lo escucho bajo. Sí, por parte como que se escucha más fuerte y por parte muy bajito y se corta. A ver si... Igual en el audio seguramente después no se va a cortar. Esperemos que sí, que no, que se pueda... el problema nuestro acá, no sé ustedes, pero acá tenemos intermitencia en el internet. Entonces, cuando se mueve, digamos, la banda ancha, se va a ir, a veces me voy a lentificar cuando hablo, o por ahí se me va a venir un poco la voz, pero lo importante es que vayan entendiendo en general, o sea, tratar de, ¿sí? Bueno.
sigamos. Entonces estábamos hablando de esta etapa formativa de la sociología, que tienen entonces una continuidad en esos 70 años. Estas ideas tratadas de diferente manera, con diferentes conceptos, diferentes maneras de ver el mismo problema, pero tienen la característica que van a permanecer durante estos 70 años y van a tener diferentes respuestas por diferentes pensadores en estos 70 años. ¿Sí? Por eso habla de continuidad y coherencia. ¿Sí? O sea, la idea de continuidad y coherencia quiere decir que estas ideas van a permanecer en este tiempo y van a ser preocupaciones recurrentes. ¿Sí? Bien. Ahora, él dice, bueno, pero ¿cuáles son los criterios? Se nos va en cualquier momento. Cuando se corta, volvemos al mismo link, ¿sí? Por las dudas, digo, ¿sí? Nos quedan 10 minutos. Volvemos, ¿sí? Él dice, ¿con qué criterios elegimos estas ideas? Entonces, él plantea que son 4 los criterios, ¿sí? Para elegir estas ideas elementos de la sociología. ¿Mm? Y son ideas elementos porque forman parte de un sistema. Son ideas que forman parte de un sistema. ¿Sí? ¿Mm? Y son ideas que después se transforman en puntos de referencia, en criterios de referencia, en conceptos. ¿Sí? ¿Referencias de qué? Y para poder interpretar determinados hechos de la realidad, utilizo esa categoría, esa idea, que se transforma en un concepto para poderlo explicar. O sea, establezco la unidad entre el concepto abstracto y los hechos concretos. ¿Sí? Entonces, aplico la lógica de la ciencia en general, en las ciencias sociales. ¿Sí? ¿Mm? ¿Se entiende eso? ¿Mm? Bien. Entonces, decíamos, 4 criterios. Primer criterio, generalidad. ¿Mm? O sea, que en gran parte de los pensadores preocupados por las cuestiones sociales y económicas aparecen estas ideas. Por eso es general. ¿Sí? Segundo, continuidad, lo que dijimos antes. Continuidad es que permanecen como preocupación durante todo el periodo. ¿Mm? Es decir, de 1830 a principios del siglo XX. ¿Mm? Distintivas, ¿qué quiere decir? Que son ideas que van ideas que de alguna manera van a ir formando un bagaje conceptual que los diferencia de otras ciencias. Por eso son distintas, ¿sí? Son propias. Van como generando un bagaje de conocimientos, de conceptos distintos al resto de la ciencia existente en ese momento. ¿Sí? Por eso es distintivas. ¿Sí? Son propias de una nueva ciencia. ¿Sí? Y cuarto, que son ideas, ¿no? Lo que por ahí en algún momento enunciamos. ¿Mm? Hay una unidad entre el concepto abstracto y el hecho, ¿sí? Y forman una especie de marco de referencia. Por eso son ideas. ¿Mm? Una idea, en esta idea de ideas elementos de la sociología, son como conceptos que explican fenómenos concretos. Eso tiene una unidad. Que lo abstracto y lo concreto forman una unidad. Y eso es un punto de referencia, es un marco de referencia. ¿Qué quiere decir? Que los pensadores, que nosotros hoy, por ejemplo, para pensar el hecho social, para dar un ejemplo, el concepto de hecho social, ¿sí? El objeto de la sociología para Durkheim, nosotros, para hablar de un hecho social, tenemos que ir y verlo en concreto, ¿sí? En la realidad palpable, ¿sí? A la observación, ¿no? A la vista, ¿sí? A eso nos referimos criterio de referencia. Es cuando otros hacemos referencia a ese concepto para poder explicar fenómenos sociales. ¿Sí? No sé si eso se entiende. ¿Mm? Bien. Después dice que estas ideas y elementos tienen sus contrarios. ¿Qué quiere decir? Él lo que hace una especie de contraposición entre la tradición y la modernidad. O sea, en los conceptos que son previos al siglo XIX y esos conceptos o cuáles son las preocupaciones posterior al siglo XIX. ¿Sí? Entonces él dice,
de estos 5 conceptos o ideas, elementos, existen los opuestos, ¿sí? Al concepto de comunidad, su opuesto es la sociedad. Al concepto de autoridad, su opuesto es el concepto de poder. Al concepto de estatus, su opuesto es el concepto de clase. Al concepto de lo sagrado, lo opuesto es el concepto de lo profano. Y al concepto de alienación, el opuesto es el concepto de progreso. ¿Bien? Ahora, Toma. si definimos, ¿alguien quiere hacer una pregunta? No, pareció. No. Si vamos definiendo cada uno de estos conceptos, ahí vamos dando cuenta cuáles son las diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos de comunidad, lo que nosotros estamos haciendo es que son lazos afectivos muy fuertes, las relaciones cara a cara, esa es la idea de comunidad, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de sociedad, lo que estamos hablando es un vínculo contractual, que no hay una relación emotiva, profunda, sino que es meramente contractual. Yo me uno a otro por un objetivo concreto, punto. No hay ninguna cuestión sentimental ni nada que me vincule. No hay empatía, no necesariamente tiene que haber empatía con el otro. En cambio, en la comunidad sí. La idea de comunidad es la idea de que cada uno de los integrantes tiene un fuerte vínculo, una fuerte cohesión, una fuerte unión, ¿sí? Afectiva, emocional, ¿sí? Unos con otros. En cambio, la sociedad es más fría, es meramente contractual, ¿sí? Después la autoridad está vinculada a, le llamamos autoridad, a cualquier orden interno en una organización, asociación. Que su legitimidad está dada por el objeto que tiene esa asociación. ¿Sí? Ese es el concepto de autoridad. Ahora, si lo pone el concepto de poder, cuando esa autoridad está basada en la fuerza, ¿sí? En la imposición, que puede ser militar, que puede ser policial, que puede ser burocrática, dice la administración burocrática, o sea, la imposición de un trámite, ¿no? O sea, cuando se impone, y lo que tiene la situación del poder es, empiezan a aparecer los problemas de legitimidad, porque como se impone por la fuerza, bueno, comienza a haber las discusiones de si esa fuerza ejercida es legítima o no es legítima. En cambio, en la autoridad se basa en la legitimidad. ¿Sí? ¿Está bien? Después el estatus, que está vinculado básicamente a las posiciones que tenemos en la sociedad a partir de determinados, ¿cómo decirlo? Como aptitudes que generan un prestigio social, para decirlo, ¿no? O sea, para dar un ejemplo, un médico tiene un estatus social diferente al barrendero, por ejemplo, ¿no? O sea, socialmente tienen diferentes situaciones y la sociedad los mira de manera diferente y tienen una jerarquía, ¿sí? De prestigio, más un médico que un barrendero, ¿sí? Y a eso llamamos estatus social, ¿no? Es un lugar social dado por el prestigio que tiene la persona, ¿sí? Prestigio social, que eso lo da el imaginario social histórico concreto en cada sociedad, ¿sí? El concepto de clase es el concepto de clase que más o menos manejamos nosotros, que tiene que ver con la posibilidad de compaginar intereses comunes de un colectivo social, o intereses comunes o diferenciaciones comunes, ¿sí? Por intereses. Por ejemplo, los trabajadores, la clase trabajadora. Por ejemplo, los sectores dominantes, los sectores burgueses, industriales, por el otro lado, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hablamos no de prestigio ni de estatus, no esas diferencias sociales, sino que hablamos de clases sociales, una visión contrapuesta al de estatus. Después lo sagrado, que está vinculado a las cuestiones, a prácticas religiosas, a ritos, ¿sí? Y lo contrario, que es lo profano, que tiene que ver lo religioso, son prácticas que no están miradas desde la idea del utilitarismo, sino
con ideas, digamos, de sentimientos que exceden, digamos, la cuestión racional y aparece la cuestión más afectiva, más de pensamientos menos científicos, más emotivos, más desde la fe, ¿no? Y no de la razón. En cambio, lo profano está vinculado a lo secular, vinculado a la pura racionalidad, a la pura utilidad, ¿sí? Entonces, esas son las dos diferenciaciones. Y el último, que es el de la alienación, que está vinculado básicamente a lo que implica el desarraigo, lo que implica la persona que no se reconoce a sí mismo, o sea, la cuestión de la enajenación, ¿sí? La cuestión de la anomia.